libros que hablan de la Biblia en lugar de la misma Biblia, ¿no? Pues donde ya está todo bien digerido y masticado, ¿no? A veces nos es más fácil leer Biblias de estudio, autores de libros interesantes, de doctrinas, pero lo primero que necesitamos es relacionarnos con la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? La Biblia es un libro sin igual, mis hermanos. Entonces, requiere toda nuestra devoción, toda nuestra entrega, todo nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque Dios fue quien lo inspiró. Así de sencillo. El creador del cielo y la tierra fue el que lo inspiró. Es único. Mira, nada más así, ahí te va algo para que veas. 66 libros escritos por más de 40 autores en un periodo de más de 1500 años, en 3 continentes diferentes, en 3 lenguas diferentes, con gente de diversa cultura, en diferente tiempo de la historia, diferente ocupación. Profetas, sacerdotes, pastores, reyes escribieron, y sin embargo cuando vienes a la Biblia puedes darte cuenta que es única, tiene unidad y tiene simetría, y simplemente por su precisión puedes saber que Dios la escribió. Entonces es bien importante eso. Muchas veces un escrito de hace 20 años ya no concuerda con lo que hoy se escribió, pero imagínate, estás hablando de 1500 años, más de un milenio, gente diferente. O sea, lo que usaste hace 20 años ya pasó de moda, te lo pones ahorita y te ves ridículo. Imagínate, ellos durante 1500 años fue escrito esto y tiene unidad, tiene simetría. Salmo 119, 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces, la Biblia no solo nos da conocimiento, una cosa muy importante es que la Biblia nos llama a la obediencia. Acuérdate de eso. El propósito principal del estudio de la palabra de Dios ni siquiera es la interpretación, ni siquiera es el conocimiento en sí mismo, es la aplicación de su verdad a nuestras vidas personales. Lo más importante para nosotros es conocer la Biblia para hacer lo que nos pide. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 13, 17? Dice: si sabes estas cosas, bienaventurado serás si te las aprendes de memoria y ahí dejas. No, si las haces. ¿Ok? Es bueno saberlas, es bueno aprenderlas de memoria, ahorita vamos a ver eso, pero necesitamos saberlas. Acuérdate, son principios muy importantes. Si nuestro conocimiento bíblico, si mi conocimiento bíblico no afecta mi manera de vivir, estoy viviendo una hipocresía. Acuérdate, hay una realidad. La palabra de Dios, sí, la vemos, es poderosa, no está oculta, pero ¿sabes hasta cuándo vas a experimentar el poder verdadero de la palabra de Dios? Hasta el momento en que la pones por obra. Hasta el momento en que empiezas a poner cada principio, desde el más básico. Si siempre te estás justificando al principio más básico de la Biblia, lo más sencillo de la Biblia, nunca vas a poder experimentar su poder. Pero cuando tú lo crees, lo recibes y lo pones por obra, es cuando viene la fortaleza de parte de Dios y cuando compruebas el poder de Dios, no antes. Si nada más lo ves y dices: ay, qué bonito, pero no lo voy a hacer porque quién sabe si funcione, nunca vas a experimentar el poder de Dios. ¿Quieres experimentar victoria? ¿Quieres experimentar libertad sobre el pecado? ¿Quieres experimentar la clara voluntad de Dios en tu vida? Comienza caminando en obediencia y poniendo cada uno de los principios bíblicos. Ahora, es importante el proceso, ¿sí o no? Observamos, conocemos su contenido, lo interpretamos para entender su contenido, lo aplicamos a nuestra vida para que sea algo personal, pero algo bien importante, un cuarto paso, tenemos que implementarlo. Tenemos que implementarlo en una manera práctica. Tenemos que agarrar la palabra de Dios y decir: bueno, ok, ya lo vi, ya lo entendí, mañana voy a mi trabajo, estos son mis problemas, ¿cómo puedo implementar las verdades bíblicas en mi vida, en mi trabajo, con mi esposo, con mi esposa? ¿Verdad? ¿Qué significa en mi vida? ¿Cómo se acomoda en mi vida? Y por la gracia y el poder de Dios, implementarlo en nuestra vida diaria. Otra cosa importante acerca de la palabra de Dios: sí fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro 1, 20 al 21, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces los hombres, estos hombres que le escribieron en sus propias personalidades, en su estilo, en su cultura, el Espíritu Santo se aseguró de que cada palabra que ellos pusieron aquí en la Biblia fuera inspirada por Dios. Dios los inspiró. Los movió el Espíritu Santo. Entonces imagínate eso, mi hermano. Cada vez que tú abres la palabra de Dios, cada vez que estás memorizando un texto, estás memorizando ideas divinas, el pensamiento de Dios, el sentir y la voluntad de Dios.
Por eso es que cuando leemos la Biblia, la estudiamos en nuestras vidas, estamos leyendo algo bien poderoso, mis hermanos. Algo infalible. ¿Sabes qué significa algo infalible? Que funciona. Algo inerrante. ¿Sabes qué significa eso? Que no vas a encontrar ni un solo error, que es perfecto. Entonces, pensando en eso, yo quiero recordarles algunas cosas, por lo menos 5 o 6, que requiere la Biblia cada vez que vengas a ella, porque vale la pena. Hoy le estamos comenzando, Génesis. Lo primero que requiere la Biblia, ya viste, ¿verdad? No es nada más conocimiento, sino que la obedezcas. Entonces, lo primero que requiere de ti la palabra de Dios, aquí en la iglesia, en tu casa, es atención. Requiere todo tu enfoque, toda tu concentración. No puedes decir que le estás estudiando con la televisión prendida, viendo el Face o cuidando los frijoles. O sea, sí la puedes escuchar todo el día, es bueno, yo lo practico, corro, hago cosas y en lugar de estar oyendo cualquier otra cosa, la estoy oyendo, es bueno. Pero tiene que haber un momento en el transcurso de tu día que todo debe parar y disponerte a darle toda tu atención porque estás a punto de comunicarte con el Dios vivo a través de su palabra. No nada más requieres de atención para la palabra de Dios, mi hermano. Número 2, requieres retención. La palabra misma a cada rato nos dice, guárdala, atesórala. Y esto tiene que ver con estar meditando en ella, con memorizar la palabra de Dios. Tenemos el sistema de navegantes muy bueno, pero sabes que también te aconsejo que hagas algo, lee la palabra de Dios, escúchala una y otra vez y se te va a quedar pegada, te lo digo por experiencia. A veces no te sabes muy bien las referencias, pero ya sabes, lo has escuchado y lo tienes en tu corazón. Y entonces, cuando eso sucede, la tienes disponible, en especial en momentos difíciles, en tentaciones. ¿Te acuerdas lo que dice David, Salmo 119:11? En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, pon atención, número 1, dale toda tu atención. Número 2, reténla en tu mente y en tu corazón para que estés protegido delante de los ataques satánicos que dirige, ¿sabes dónde? Precisamente a tu mente. Número 3, no nada más es atención, retención, es intención. Intención, ¿cuál es la diferencia en esas cosas? Bueno, la lees, la retienes, entonces ahora disponte a vivirla. Hemos venido diciendo eso. Tienes que hacer una decisión diaria de honrarla. No solamente involucras tu atención, tu mente, sino que estás involucrando tu voluntad, estás dispuesto. Intencionalmente te estás enfocando en lo que Dios te está pidiendo. Porque acuérdate, si no haces eso, solamente estás teniendo clases de Biblia. Jamás vas a poder ser impactado para ser transformado por la verdad. No vas a ver ninguna bendición. Hay mucho de eso, gente llena de conocimiento sin ninguna intención de obedecer, de poner por obra la verdad. Entonces, cuando sucede eso, obviamente no hay ningún provecho espiritual, ni en su familia, ni en ningún lado. Por eso no te dejes apantallar por los que dicen saber mucho. Primeramente, pregúntales, muéstrame tu vida, muéstrame tu matrimonio, muéstrame tu trabajo, muéstrame el poder de lo que sabes y de lo que has aprendido. Estás reflejando a Cristo en su carácter, siendo un buen marido, una buena esposa, un buen trabajador, un buen cristiano, etc. Número 4, una cosa más necesitas, alimentarte de ella a diario, diariamente. Si tú quieres estar fortalecido, todos los días te necesitas comer, ¿no? No comes una vez a la semana por 3 minutos al día, menos 2 veces. ¿Qué va a pasar? Te desnutres, te enfermas. Y si no comes nunca, hasta te puedes morir. Acuérdate de algo, la palabra de Dios es comida para tu alma. Y donde quiera que estés, tienes que probar una porción diaria. No importa lo que suceda, porque no hay nada más importante que eso. Yo te aseguro algo, por más ocupado que esté tu día, aunque digas, no he comido en todo el día, no te duermes sin haber probado alimento. Aunque sea una vez, pero comes. Entonces, aparta tiempo con tu Señor, en oración, en lectura de la Escritura, que el Señor te habla, te dirija, te fortalezca, te transforme. ¿Qué le dijo Josué, los navegantes? Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué dice después? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Checa, ¿hasta cuándo? No dice apréndetelo todo, no, dice en primer lugar medítalo, guárdalo. Y entonces guárdalo, y entonces te va a fortalecer para poder hacerlo, ponerlo por obra, y entonces vas a hacer prosperar tu camino. ¿Cuál es el resultado, mi hermano, de una vida que está en la palabra de Dios? Crecimiento, fruto, gozo, una vida plena, y todo eso lo vas a ver reflejado en tu vida personal, en tu matrimonio, tu paternidad, tus finanzas, etcétera. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero.
Número 5, tienes que hacerlo diligentemente. ¿Qué significa eso? Sí, poner alma, corazón, mente, todo tu ser, que nada te distraiga, que nada te quite el privilegio de estar con tu Señor. O sea, en pocas palabras, prioriza. Tienes que priorizar, mi hermano. Tienes que entender eso. No existe nada más importante que tu tiempo con el Señor. No existe nada más, dime lo que sea, no existe nada más importante. El primer mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Antes que tu esposo, antes que tus hijos, antes que nada, lo más importante es que busques al Señor. Obviamente, si haces eso, vas a tener una buena relación con tu esposa, con tus hijos, etcétera, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo hagas. Y con eso no me refiero a que nos vengamos a vivir a la iglesia, no, porque todos tenemos una vida que vivir, familias, trabajo, ministerio, pero sí hacer una prioridad, una responsabilidad para ti, pasar tiempo con el Señor, donde quiera que estés. Número 6, tiene que ser directa el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Sí, hay buenos comentarios, hay devocionales, el pan diario, etcétera, pero antes que cualquier otra cosa, antes que ir a cualquier lugar, mi hermano, tienes que aprender a venir a tomar directamente de la Escritura. Como dice Fermín cuarto, sin diluir ni alterar. Antes de recibir devociones del pensamiento de alguien más, tienes que confiar en algo. Dios te quiere hablar y te va a hablar. El Espíritu Santo de Dios te va a hablar la palabra de Dios a nosotros los hijitos de Dios. Entonces, aliméntate de ella directamente. Y no es que no leas lo demás, después lo puedes leer. Y número 7, me gustó mucho también. Tiene que ser algo placentero, mi hermano. Venir a la palabra de Dios cada día de tu vida tiene que ser algo placentero, algo que disfrutas. Imagínate, es Dios mismo, tu creador. El único capaz de verdaderamente enseñarte lo que es una vida llena de gozo y felicidad. A lo mejor tienes problemas, decisiones a tomar, situaciones, no sé. Bueno, el Señor puede instruirte en su palabra. Alégrate. Quizás andas amargoso, deprimido, desahuciado. Bueno, la palabra tiene lo que necesitas para que disfrutes de esta vida a pesar de cualquier circunstancia. Porque entonces estás en la relación correcta con aquel que es totalmente sabio. Sabes que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, todo lo que necesitas. No puedes venir a la palabra de Dios diciendo: no he leído la Biblia. Ya va a comenzar mi programa favorito. El juego. Piensa en eso. ¿Será más importante de veras un juego que te lleva a la vanagloria o llenarte de contención en contra de otro equipo? O si es un programa de televisión, te aseguro que tiene groserías, humanismo, adulterio, orgullo, obras de la carne. ¿Será más importante o más feliz para ti tener un juego virtual que te enajena, te deja adicto y te quita tiempo precioso? Tienes que venir lleno de gozo porque estás teniendo la oportunidad de pasar tiempo con el único que verdaderamente es santo, bueno, perfecto. Y que aparte lo que leas y el tiempo que pases con Él tiene poder para edificar tu vida. Acuérdate, muchas veces nuestro problema es la actitud. Somos como Israel en el desierto. ¿Sabes qué dice? Por eso dice: los llevé por el desierto para que aprendieran que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabes qué pasaba en el desierto? Dice la palabra, lo vamos a estar leyendo después, pero caía maná del cielo. Y dice que tenía como sabor a aceite nuevo. Y dice en otros textos que era comida de ángeles. ¿Y sabes qué decían los israelitas? Todo el tiempo maná. Mis ojos se cansan de este maná. Unas buenas garnachitas mantecosas de Egipto es lo que necesito. Estoy harto, ¿verdad? Nada que ver. No te permitas eso, mi hermano. Necesitas hacer algo placentero, venir a la palabra de Dios, y necesitas regocijarte porque es la palabra del Dios vivo. Fíjate, Jeremías 15:16 dice: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. ¿Verdad? Entonces, tenemos que recordar esas cosas, mi hermano. Entonces, vamos a regresar a estos conocimientos generales de la palabra de Dios. En primer lugar, ya lo dijimos, la palabra está dividida en Antiguo, Nuevo Testamento, 39 del Viejo, 27 del Nuevo. Apréndete eso de memoria, así como las tarjetitas de navegantes. Estaba dividida en varias secciones, o está dividida. Los judíos la dividen en 3 secciones: la ley, los profetas y los escritos. Nosotros la dividimos en 5 secciones, por si no lo sabías, para que alguien cuando te pregunte le digas: ¿y qué es la Biblia? Bueno, está dividida en 5 partes. La ley, en primer lugar, el Pentateuco en griego, penta 5, teuco, libro. Entonces, son los 5 primeros libros de la Biblia:
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después de esos 5 libros llegan los libros históricos, a partir de Josué, donde nos da toda la historia del pueblo de Israel. José, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Después tienen los libros proféticos, ¿verdad? No, perdón, los libros poéticos. Son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Es pura poesía hebrea. Después tienes los libros proféticos que están subdivididos en 2. Por ejemplo, los profetas mayores, que se les llama así por su contenido: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, yo confieso que me los estoy aprendiendo ya ahora sí todos, porque no me los sabía todos, pero ya me los estoy aprendiendo. Oseas, Joel, Amós, Abdías, los estoy leyendo ahorita, pero sí te los voy a decir de memoria. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Verdad? Así está dividida tu Biblia en el Antiguo Testamento. Después vamos al Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento comienza con algo, acuérdate: la creación del universo, y de ahí nos da historia y termina hasta 400 años antes de que Jesucristo llegara a esta tierra. Estos 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan principalmente en la historia de Israel y en la promesa de un Salvador. Checa, los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan en Cristo, cuando Cristo establece su iglesia, termina con Apocalipsis y culmina con el regreso del Señor Jesucristo para establecer su reino celestial, ¿no? Después hay juicio sobre los impíos, gloria y bendición sobre los creyentes. Está el milenio, donde el Señor y Salvador gobierna con justicia perfecta. Se lleva a cabo un último juicio y entonces nos dice a todos los creyentes cómo entraremos en la historia eterna, en la gloria eterna, ¿verdad? Gloria eterna para los que creímos en el Señor, castigo eterno para los que no creyeron. Entonces, tenemos toda la historia en la Biblia, tienes que conocerla. Ahora, tenemos que comprender algo también: cómo fluye. Hay un tema que fluye por toda la Biblia desde que comienza hasta que termina, y tienes que poner en tu mente, porque vamos a estar viendo pasajes complicados. Entonces tienes que estar pensando en eso cuando leamos toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Dios ha determinado crear y reunir para sí mismo un grupo de personas para que sean sus súbditos en el reino eterno. De eso trata la Biblia, para que un día lo adoremos, lo honremos, lo sirvamos para siempre, y para que a través de nosotros, de este pueblo, Él despliegue toda su sabiduría, poder y misericordia, gloria, gracia por los siglos de los siglos. Ahora, no solamente está tratando de eso toda la Biblia, Dios está tratando con este grupo, escogerlo, sino que para reunir a sus escogidos, Dios tuvo que redimirlos del pecado, porque la humanidad entera decidió alejarse y pecar contra Dios, pero de esos Dios redimió a un pueblo, Dios murió por ellos. Entonces vamos a ver esa historia. Ese es el tema central de la Biblia. Acuérdate de algo: la Biblia no es un mero libro de ciencia, nos revela el plan de Dios, de su redención, desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, como dice, hasta el futuro, cuando ya consume todo esto que vemos, que ya no exista. Entonces, aparte de eso, lo que vamos a estar viendo en la Biblia son pactos, promesas, épocas, pero todo lo que leamos se dirige al mismo lugar: la redención del pueblo de Dios, la muerte y la redención en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, checa, ya vamos terminando en esta parte, pero vamos a ver a Dios en la Biblia revelándose a sí mismo. ¿Quién es Él? Su persona, su carácter. Vamos a ver que ya que Dios es justo, ya que Dios es perfecto y lleno de amor, vamos a ver 2 cosas. Dios trae juicio contra el pecado y la desobediencia. Número 2, en contraste, bendice a los que caminan en fe y obediencia en Él. Vamos a ver su amor inigualable. ¿En quién? En Cristo Jesús, cuando lo vemos entregándose y sacrificándose en nuestro lugar por nuestros pecados. Y checa, porque de pronto vamos a ver que para la creación y para el principio solo utiliza 12 capítulos, y después de 11 capítulos, y después del 12 en adelante cambia totalmente a lo que es el pueblo de Israel. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Por qué hace esto Dios? Porque Dios se está enfocando precisamente en esto, en la línea mesiánica, en nuestra redención. Eso es lo más importante que narra la Biblia. Por ejemplo, si tú juntas todos los capítulos de los 4 evangelios, la mayoría habla del hecho histórico de Cristo, de su nacimiento, y muy poquitos hablan de su vida. Solo 4 capítulos hablan de sus primeros 30 años.
Por último, lo que vamos a ver es la revelación del reino y de la gloria de Dios por su eternidad. Muy bien, vamos a Génesis. Ahora sí, ya que hablamos bastante, yo creo que es suficiente acerca de la Biblia. Génesis, ¿qué significa Génesis? Génesis significa, viene de la palabra precisamente que es origen o engendramiento. Acuérdate de eso. Génesis y Apocalipsis. Génesis es el principio, Apocalipsis es el final. Pero viene de la primera palabra del primer texto. En el principio creó Dios. Principio es esta palabra, ¿verdad? Génesis, gracias mi hermano. ¿Qué vamos a ver en Génesis, mis hermanos? El origen de todas las cosas. Vas a ver el comienzo del mundo, el comienzo del sistema solar, el comienzo del universo, el comienzo del hombre, el comienzo del matrimonio, el comienzo del pecado, la maldad, la corrupción. Es más, vamos a darnos cuenta por qué hoy usamos ropa, el principio de la religión, las razas, las naciones, especialmente el principio de la nación hebrea, por donde viene nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, el principio de la redención del mundo, ¿verdad? Dado por Dios, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver eso, que vino a recuperar lo que era suyo. Ahora, es algo muy importante, mis hermanos, porque eso dice el primer texto, ¿no? Hay debate por los incrédulos. Es lo que más vemos. Este primer versículo es el versículo más peleado. Nuestros antepasados, los incrédulos todavía creen que nuestros antepasados eran changos, que no sabían escribir. Pero ¿sabes qué? Eso contradeciría totalmente la arqueología, porque hay descubrimientos antiguos que nos dicen que la escritura estaba aunque antes que Moisés si quiere comenzar a vivir. Pero lo que estamos aprendiendo con respecto a esto es que Moisés fue el autor de la Biblia. Por eso comento todo esto. Al final de Deuteronomio, exceptuando ese final porque Moisés ya había muerto y Josué tuvo que cerrar el libro, pero Moisés fue el escritor del Antiguo Testamento, del Pentateuco, perdón. De dos maneras lo pudo haber recibido, quizá directamente de Dios se lo dictó, o en una forma inspirada. Dios preservó la palabra de Dios y generación tras generación desde Adán recibió Moisés su tiempo. Algo que vamos a estar viendo es que solamente en el libro de Génesis, ¿sabes cuánto tiempo vamos a cubrir de historia? 2500 años de historia, imagínate, 2 milenios y medio. Haz de cuenta, desde Adán hasta José, que es la muerte de José, hijo de Jacob, son 2500 años, pero desde Adán hasta el diluvio son 1656 años más o menos. Del diluvio a cuando Dios llamó a Abraham son 427 años, y del llamado de Abraham a la muerte de José, 400 años. Esas cosas lo vamos a estar viendo primeramente Dios. 2 capítulos nos van a mostrar el comienzo del plan original de Dios para el hombre. Vamos a ver solo por 2 capítulos al hombre sin pecado, en perfecta comunión, en perfecta paz, creación, ¿verdad? Todo tranquilo, todo en armonía. Pero de los capítulos 3 al 7 vamos a ver la caída del hombre, la corrupción del ser humano, la creación, y vamos a ver cómo la creación va a tener que ser destruida por completo. Y por pura gracia de Dios, después del diluvio, sobrevive Noé y sus hijos. Los capítulos 9 al 11 nos van a mostrar la regeneración de la humanidad a través de Noé y sus hijos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver ahora sí el origen de las naciones y el origen de las lenguas. Después del capítulo 12 ya es la historia de 4 personas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y ahí vamos a ver la historia de la línea mesiánica. Pero esto es interesante, mis hermanos, cómo Dios no hablan por mucho tiempo del diluvio o de la caída, siquiera de la creación. ¿Por qué? Porque ya te dije, no es un libro de geología o de biología, es de historia, la historia de Jesucristo. Lo más importante es el plan de salvación que nos lleva a Jesucristo. Y tenemos que encontrar en cada libro a Jesucristo ahí. Eso es lo más importante mientras estemos en la palabra de Dios. Es igual en el Nuevo Testamento, como te decía, en los 4 evangelios puedes juntar 89 capítulos. ¿Y sabes qué? 4 capítulos nada más hablan de los primeros 30 años del Señor, y solo los últimos siguientes hablan de sus 3 años en la tierra. 27 capítulos de estos 89 capítulos, ¿sabes de qué hablan? De los últimos 8 días de Jesús en la tierra. Así de importante es su muerte, su sacrificio por nosotros, y hacia allá nos lleva toda la Biblia. Ahora vamos
darle lectura al capítulo 1, aunque como te dije, solo vamos a ver un poquito del primer capítulo porque ya vimos muchas cosas, el primer versículo, pero démosle lectura juntos, mis hermanos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales por las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para enseñorearse el día y la lumbrera menor para enseñorearse en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señalé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que esté sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y eso lo vamos a estar leyendo en las próximas semanas, lo vamos a estar estudiando. Pero precisamente ese es mi primer punto. Dios es el iniciador de todo, mis hermanos. Dios lo creó todo, y me encanta cómo tres palabras se están repitiendo una y otra vez, tres frases. Dios dijo, fue hecho, y Dios dijo que era bueno. Entonces todo lo que Dios dice se cumple, y aparte es algo bueno, tienes que saberlo. Pero comenzando por esto, Dios es el iniciador. Hoy vamos a ver solo este versículo. En el principio, Reshit, la palabra hebrea que significa un comienzo donde no había absolutamente nada, no existía nada, creó Dios los cielos y la tierra. Es algo muy importante. Vamos a estar viendo esas tres partes, ¿no? Creó es la palabra bará, y ahorita vamos a ver bastante de eso, pero cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de Elohim, de Dios, de nuestro Señor en plural. Y creó, es interesante porque la palabra creó está en singular, o sea, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Está implicando la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es interesante esta palabra crear, mi hermano, bará, y es bien importante entenderla porque se usa para describir creando algo de absolutamente nada. Nada, no había nada. Y solo Dios puede haber eso. Solo un Dios fuera de nuestro universo, de lo que somos,
puede crear algo de la nada. Si tú checas, cada religión pagana habla de un Dios, pero es parte de este universo, de un universo limitado a lo que ya existía. Pero solo nuestro Dios está fuera de este universo visible. Eso es lo que dice Hebreos. De lo que no se ve, Dios creó lo que se ve. De la nada Dios hizo algo que existe. Y este es uno de los versículos más debatibles precisamente con el mundo inconverso. De hecho, los evolucionistas nunca han podido resolver este hueco. Siempre te dicen, hubo una explosión, Big Bang. Ok, pero para que haya una explosión tenía que haber elementos y alguien prendido la mecha, ¿no? ¿Quién hizo eso? Ya tenía que haber algo, materia. Dicen, es que hubo una sopa primitiva de los elementos y de todo este rollo. ¿De dónde salieron los elementos? Ellos dicen, fue generación espontánea. Fue por pura suerte. Fue una serie de accidentes circunstanciales que por pura casualidad hizo que algo se generara y existiera. O sea, el mundo inconverso no le puede dar una explicación razonable. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando no existía absolutamente nada, ni un elemento de la tabla periódica, nada, de nada Dios hizo todo. Hay otra palabra para crear en el hebreo, la cual es asá. Y esa significa crear algo. Pero esa palabra es diferente porque habla de ensamblar algo con materiales que ya existen, ¿no? Por ejemplo, el versículo 7 dice que Dios hizo el cielo, la expansión. Bueno, ya de lo que existía Dios ya hizo algo, lo formó. Los seres humanos es lo que hacen cuando descubren cosas o hacen algo. Ellos hacen asá, crean de algo que ya existe. Pero a diferencia de eso, la Biblia nos dice que Dios creó de la nada, creó todo. Este versículo está en debate, ¿no? Y por eso necesita estar claro este texto. Piensa en esto, mi hermano, y hago mucho énfasis en este texto, porque si tú no crees esta primera oración, toda la Biblia carece de fundamento. O toda la Biblia es completamente verdad, si tú crees este versículo, o toda la Biblia es mentira, si no crees este versículo. O somos obra de la casualidad, y si somos obra de la casualidad, nuestra vida no tiene sentido. Si venimos del chango, por eso nos comportamos como changos, ¿verdad? Si no hay un Dios moral que demanda ser obedecido, honrado, adorado, entonces yo puedo crear mi propia verdad, que es lo que sucede hoy en día. Yo puedo ser mi propio Dios, por eso es tan importante este primer texto. Si yo elimino a Dios de la ecuación, puedo hacer lo que me dé la gana. Y esto es precisamente lo que ha traído el caos, la violencia, la desolación, la desesperanza, el dolor, el pecado, todo lo malo que ves, precisamente. Y es lo importante de este versículo. Entonces, ahí yo quisiera detenerme un poco. ¿Quién fue que lo creó todo? ¿Fue Dios o fue la evolución? Fue la casualidad, porque ellos a eso le apuestan, a la casualidad, ¿quién sabe? ¿No? Ahora, en un intento por reconciliar ambos, ¿sabe algo? Se ha creado algo que se le llama evolución teísta. ¿Sabes cuál es esa? Cristianos que creen que Dios lo creó todo a través de procesos que la evolución marca, porque no querían estar en contra de lo que la evolución dice. Pero lo hemos visto, eso deja la redención sin sentido. Ken Ham lo has escuchado, ¿no? Si él dice, si todo comenzó con Adán y Eva y de ahí viene la redención, bueno, encuentran fósiles que dicen que millones y millones de años antes, bueno, millones y millones de años antes habría muerte, habría enfermedad, habría todo. Entonces, ¿dónde queda el mundo perfecto que Dios hizo? ¿En dónde podrías acomodar la caída o el pecado? Si hubo muerte antes de Adán, la Biblia nos está enseñando ahorita que todo era perfecto. Entonces, si te checas, o crees una cosa o crees otra. Otra cosa que puedes ver acerca de la evolución es que nos hace creer que somos diferentes, ¿no? Que hay razas diferentes a otras y por eso es de donde surge también mucho de lo que es lo que tenemos hoy, que es ahí se me fue la palabra, perdón, el racismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los evolucionistas piensan que somos diferentes razas, que unas evolucionaron más rápido y otras se quedaron. Pero si eso es así, piensa en algo. ¿Por cuál raza murió Cristo? ¿A cuál raza vino a redimir? Y esta evolución teísta habla de que en el pasado había seres mitad neandertales, mitad humanos, mitad chango, mitad humanos, gente sin alma. Por eso no murió Jesús. Cosas así dicen. Entonces, no se puede conciliar una cosa con la otra. Cada descubrimiento científico ha comprobado algo. No ha comprobado de la evolución, ha comprobado de la palabra de Dios.
Por ejemplo, la ley de la termodinámica es muy interesante. Dice que todo acaba por terminar en un universo sin energía, ¿verdad? Entonces, la evolución dice lo contrario, que va en ascenso. La genética, por ejemplo, mis hermanos, confirma que hay mutaciones, sí, que hay adaptación, como dice la evolución, pero sí confirma la genética algo. No hay nunca un aumento de información. Siempre es pérdida de información. ¿Qué implica eso? Nunca vas a ver a un perro que de repente le comiencen a salir alas, ¿verdad? Porque eso sería aumentar información. Siempre, si mezclan todo tipo de ADN de perros, siempre van a salir perros. Cada vez perros más chiquitos porque se va perdiendo la información. Lo que nos enseña la Biblia es que la mutación siempre va en retroceso, no va en aumento. Y la evolución dice lo contrario, que el ser humano y todo lo que hay va en aumento y va creciendo, y por eso se culminó la evolución con el ser humano. Pero la ciencia no confirma eso. Ellos dicen que todo sucedió por casualidad. Y lo peor del caso es que la evolución ya no es una teoría, ya es un hecho. Así se enseña en las universidades. Tienen que tomar los muchachos una clase de eso. Ahora fíjate, alguien preguntó si se podía, a través de estos procesos evolucionistas de millones y millones de años, producir el material genético que puedes encontrar en una bacteria, porque la genética ha descubierto muchas cosas. Y se juntaron muchos científicos. Por el año 1989, creo que eran como 50 matemáticos físicos en Wistar, Filadelfia, en ese lugar, y llegaron a una conclusión. Te lo voy a leer. Dice: basados en nuestro entendimiento de las leyes de química y física, lo que sabemos acerca de lo que puede suceder por casualidad, vemos que no hay manera en que la complejidad de la vida pueda haberse dado al azar. O sea, está diciendo, aunque le multipliques millones y trillones de años, no hay manera de que lo complejo del código genético se formara por casualidad. ¿Sabías que el DNA tiene un idioma? Que el idioma no se puede crear al azar. Se requiere inteligencia para que haya un idioma. ¿De dónde viene esa inteligencia? ¿Quién puso ese idioma? Y eso no lo enseñan en las escuelas. Porque tienes que saber algo. El ateísmo, el humanismo, el gnosticismo, todos los ismos y lo que es los evolucionistas son una religión. Y ellos creen por fe que estas cosas sucedieron, porque no tienen manera de comprobarlas. Si ellos, por ejemplo, honestamente se ponen a estudiar lo que es la genética, los sistemas ecológicos, te das cuenta que requieres más fe para creer que todo lo complejo de nuestra vida fue una obra de la casualidad, a creer que verdaderamente fueron creados por un Dios inteligente, que nos da propósito e identidad. Entonces, piensa en eso, ora por ellos, porque un evolucionista, ¿sabes qué? Necesita ser fanático, necesita tener una fe ciega. Es más, tiene que tener más fe que nosotros, los cristianos. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Salmo 19, 1, 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. Entonces piensa eso. Cada descubrimiento, no te asustes, porque cada descubrimiento honesto, científico, no confirma la evolución, no confirma el azar. Muestra las huellas digitales de un Dios poderoso. Albert Einstein, ¿sabes qué decía eso? Que cada puerta que la ciencia abre, le sale Dios de frente. Entonces, con toda confianza tú le puedes decir a un evolucionista, ¿sabes qué? ¿Crees en la evolución? Eres un tremendo hombre de fe. Yo no tengo esa fe que tú tienes. Nosotros simplemente creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, yo sí quise estudiar y leer algunos hechos que nos dicen si es azar o es Dios. En primer lugar, el sol y su distancia perfecta. ¿Sabías que el sol está caliente 12,000 grados Fahrenheit de temperatura? Pues eso es muchísimo, ¿no? Si nosotros con 100 grados ya estamos que no podemos. Imagínate, 12,000 grados. Está a 93,000 millones de millas de la Tierra. Y alguien puede pensar, pues los evolucionistas dicen es pura casualidad que se detuvo ahí. O alguien diseñado lo puso ahí. Número 2, la Tierra y su rotación y su inclinación perfecta. La Tierra va rodando así y estás de cuenta, está a una inclinación de 23.67 grados. Y sabes que gracias a esa inclinación es como nosotros podemos tener las estaciones a lo largo del año, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué? Porque los rayos solares no siempre la Tierra los recibe de la misma manera. De la misma manera,
la Biblia da exactamente 365 vueltas sobre su eje cada año alrededor del Sol. ¿Por qué no 320? ¿Por qué no días más largos? Igual, porque no, o nos congelaríamos o nos quemaríamos. Ahora, ¿qué dirás? ¿Es casualidad? ¿Quién la puso ahí? ¿Quién hace que tú y yo podamos disfrutar de un atardecer fuera de la casa? O si vas a la playa. ¿Qué te hace que puedas disfrutar de este mundo? ¿La casualidad? No. ¿Quién nos ama tanto que hace salir sus obras sobre buenos y malos y hace salir y caer su lluvia sobre justos e injustos? ¿La casualidad? No, ¿verdad? Dime una cosa, ¿qué requieres? ¿Para qué de esas dos cosas requieres más fe? El mar, por ejemplo, su profundidad, la profundidad perfecta del mar. ¿Sabes qué? Los científicos han descubierto que si fuera unos pies más profundo o unos pies menos profundo, el balance entre el oxígeno y el nitrógeno se rompería. Y no podría haber vida en la biosfera donde estamos. No habría ecosistemas. Es pura casualidad. Millones y millones de años. ¿Sabes que hay un equilibrio perfecto entre el oxígeno y el dióxido de carbono y el nitrógeno? 20%, 78%. ¿Sabes qué sucede si tú pones 50 y 50 entre oxígeno y nitrógeno? Explotamos. Hay una explosión. ¿Habrá sido pura casualidad? ¿Qué requieres más fe? ¿Creer eso o creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y sabes que no acabaría con cada descubrimiento y estudio científico, cada ley de la naturaleza, la genética, el universo. Todo eso no confirma la evolución. Al contrario, la hace imposible. ¿Y sabes qué corroboran? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te voy a dar una historia que escuché y me gustó mucho. Hace mucho tiempo, hace billones y billones de años, mucho tiempo, hubo un cataclismo masivo en el universo. O sea, no sabemos cómo sucedió, pero de pronto había ahí material primitivo y a lo mejor fue un milagro de la naturaleza, ¿no? Casualidad, de pronto está ahí ese material. Hay choques, imagínate bolas o pelotas chocando por todos lados, explosiones, movimientos por millones y millones de años. Se forman planetas, se forman estrellas por pura casualidad. Y de repente hay sistemas solares. Y los planetas giran alrededor de sus estrellas. Y en uno de esos planetas de repente también hay cataclismos, explosiones, todo tipo de cosas, terremotos. Se combinan elementos y se forma un pedazo de metal. Luego ese pedazo de metal, a través de millones y millones de años, más terremotos, más cosas, se fusiona con otro. Y luego de repente caen ríos, mares, y después como que le empieza a salir una forma curva. Y luego de repente se forma, después de millones de años, otra vez, y aparece un pedazo de plástico. Y luego otros millones y millones de años, otros cataclismos, y luego el plástico se le forma como una llanta. Y luego después, millones y millones de años, ¡fum!, de la nada surge un coche último modelo. ¿Te suena creíble eso, mi hermano? No. ¿Y sabes qué? Si un coche necesita diseñador, nuestro cuerpo, la vida, todo lo que existe, es súper complejo, más que un auto. Requiere de un balance perfecto. ¿Sabes qué estaba escuchando y leyendo también? La energía, no la energía, también de eso, pero la información genética que hay en una sola célula, si alguien decidiera sacar esa información genética y escribirla y hacer libros de la información genética, ¿sabes qué? Con la información de un solo gen podrían llenar 3 veces el cañón, el Gran Cañón. Entonces tienes que checar eso. Desde una camisa, desde un reloj, desde una herramienta, todo tiene un propósito y un diseñador. Y creer estas cosas de la evolución es cerrar mi mente y mi corazón a lo que Dios me está mandando. A un Dios que me está invitando a conocerlo, a tomarlo en cuenta. Un Dios que tiene cuidado de mí. Un Dios que es paciente conmigo. Y que fue antes, aún a pesar de que yo lo conociera, aunque a pesar de que yo lo blasfemaba con mi vida. Entonces tenemos que pensar en eso, mi hermano. Después de este texto, piénsalo. La vida que vives cada día, cada momento que respiras, el hecho de que no te haya caído un rayo en la cabeza, el hecho de que tu corazón no se pare, de que la tierra no se mueva de su eje, todo eso no es casualidad. Tienes que quitarte esa palabra de la boca, pues pura casualidad, por suerte. No existe tal cosa, tienes un Dios que te ama
que a pesar de cualquier situación que tengas, si es un hijo en problemas, si es una situación económica, Dios está obrando para bien. Dios está mucho más involucrado en tu vida de lo que tú puedas pensar. Tenemos que dejar de ignorarlo. Nos sería de mucho provecho tomarlo en cuenta como comenzamos al principio, pasar tiempo con Él. Si no le conoces, si hay alguien que no le conozca, reconcíliese con Él. La puerta está abierta y Cristo es esa puerta. El debate de los evolucionistas, acuérdate de esto, mi hermano, lo que ves en la televisión, ellos no están buscando respuestas a la ciencia. Ellos saben bien. Su agenda es contradecir a toda costa que existe un Dios que los creó, porque no quieren un Dios que los juzgue, no quieren un Dios que les diga lo que está mal y lo que está bien. Ellos practican una religión porque no pueden sostener sus premisas más básicas. Pero nosotros, mis hermanos, en la palabra de Dios tenemos el testimonio de quien estuvo ahí, que nos dice cómo se hizo el universo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo. Tenemos propósitos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí están tiempo, materia y espacio. En el principio, tiempo. Dios creó los cielos, espacio y la tierra, materia. Acuérdate de eso, mi hermano. Si tú no crees en esta primera oración, toda la Biblia no tiene fundamento. Y aparte, tu vida y mi vida no tiene sentido. Y esa es la batalla. El hombre acomodó el lugar de deshacerse de un creador. Pero piensa en algo, como seres humanos ni siquiera tenemos un aire que nos pertenezca. No tenemos energía propia, no tenemos nada nuestro. Dios le va a poner fin a todo esto cuando Él quiera. Y tenemos que entender esto cuando entremos a la palabra de Dios. Hay un Dios que demanda ser obedecido, honrado y adorado. No puedo yo crear mi propia verdad. No puedo ser mi propio Dios. No puedo eliminar a Dios de la ecuación. No puedo hacer lo que me dé la gana. El mundo está de cabeza por eso precisamente. No tiene propósito, no tiene identidad. Ha perdido todas estas cosas porque le ha dado la espalda al Creador. Pero si tú y yo fundamentamos nuestras vidas, en este primer versículo, mi hermano, nuestras vidas pueden cambiar. Porque ¿sabes qué? A veces somos desobedientes y no tenemos temor limpio de Dios porque no entendemos este versículo. No estamos poniendo atención a que el Creador del cielo y la tierra no duerme y está al pendiente de todas tus actitudes. Dios no está pasando por alto tus pecados así como así. Te voy a decir por qué. Porque tus pecados y los míos lastimaron a su hijo unigénito en la cruz del Calvario. ¿Tú crees de veras que Dios se hace de la vista gordo, que está pensando, ay, pobrecito, ya lo conoce, no le hagan caso? No es así. Dios es paciente para con todos. Y si no hay genuino arrepentimiento, vamos a ser culpables de la sangre de Cristo. Y si eso sucede, ya no hay sacrificio, ya no hay perdón ni sacrificio que nos salve. Es algo bien serio, mis hermanos. Este primer versículo, entender que tenemos un Creador que no se fue, un Creador que está involucrado de la manera más íntima que puede existir, que escucha aquello que nadie más escucha, que ve aquello que nadie más puede ver, a veces ni siquiera yo. Y es importante también porque hace 20 años podíamos evangelizar a la gente con solo decirle, ¿sabes qué? Dios es amor. ¿Sabes por qué? Porque hace 20 años el problema era que había mucha tradición y que todo lo que tenía la gente de Dios era que había un Dios castigador. Y había que hacerles ver que no, que había un Dios que los aceptaba, que los recibía. Pero el problema es que el día de hoy las líneas entre lo bueno y lo malo y lo bueno son ambiguas, porque la gente ya decidió darle la espalda a su Creador y darse alabanza a sí mismo. Por eso el día de hoy nuestra predicación necesita comenzar con esto. No tiene que comenzar con el cielo es un regalo, sí es un regalo, pero no comienza por ahí, hoy en día no. No debe comenzar con que hay un Salvador, aunque sí lo hay. Pero ¿sabes qué necesita escuchar hoy en día la gente cuando estés allá afuera? Que hay un Dios que creó los cielos y la tierra antes de que Él y nosotros existiéramos, o la persona que le estás hablando. Le puedes decir eso, ¿sabes qué? Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Y ese Dios te está hablando hoy. Y ese Dios exige adoración y obediencia. Y si no lo obedeces, estás condenado. Porque un día vas a estar delante del Creador del cielo y la tierra. Y ese día podría ser hoy. Pero ese Dios lleno de amor no quiere que te pierdas, sino que te arrepientas de creer que no existía, de creer que estaba lejos o que era religión. Porque ese Dios de amor pagó el costo por tu perdón, por tu rescate. Dios entregó a su Hijo unigénito para que no te pierdas, sino para que tengas vida eterna.
Si tú reconoces tu maldad y confías en Él, vas a poder tener una relación correcta con el Creador del cielo y de la tierra. Vas a ser libre del juicio. Y vas a tener vida eterna. Y eso es lo que dice. En el principio creó, Bará, singular Dios. Dios es los cielos y la tierra. Entonces, Jesucristo está involucrado. El Espíritu Santo está involucrado. Es lo que vamos a ver en el versículo número 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1. Ahí está Jesucristo. Colosenses 1:15 al 17. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, en Él subsiste. Entonces, cerrando, mis hermanos, tenemos un Creador que merece ser honrado, adorado y obedecido. Tiene que serlo, mis hermanos. Si es así, tenemos propósito para vivir, tenemos identidad. Y lo que estemos viviendo hoy, sea bueno, sea malo, sea cómodo o no, enfermedad, dificultad, carencia, todo tiene un porqué y es pasajero. Y entonces Dios está queriendo llamarme atención porque Él quiere que lo conozca. Él quiere que yo ponga lo más pronto posible mi vida entera en sintonía con su voluntad. Él quiere que yo entienda que mi vida es muy pasajera en este mundo, muy rápida. Y me urge conocer a mi Redentor y me urge caminar con Él. Cualquiera que sea tu trabajo, tu profesión, tu familia, tu vida necesita estar alineada con tu Creador. Mira, mi hermano, toda esta situación política de guerras, discriminación, injusticia, todo lo que estás viendo, ¿sabe algo? Dios está en control. Sus planes se están desarrollando. Él va a poner un hasta aquí. Y cuando lo tenga que hacer, lo va a hacer. A ti y a mí, ¿sabes qué nos toca? Confiar en nuestro Creador del cielo y la tierra. Y que Él está a nuestro favor y está en control de todo. Nos toca orar por nuestras autoridades, por nuestras naciones. Nos toca predicar el Evangelio. Nos toca ver que una persona nazca de nuevo, sea transformada en mente, alma, espíritu y voluntad. Que deje de adorarse a sí mismo y comience a adorar al Rey de los cielos. Acuérdate de algo, mi hermano. Desde Génesis, desde el primer versículo, estamos viendo que el cristianismo no se trata de tener una religión que me ayude a medio vivir. Pues esta vida no es vida, entonces me acerco a la iglesia, pues para mitigar un poco mi dolor. No, tenemos que pensar más allá de salud, de dinero, de placer, de las cosas de este mundo, mi hermano. Tenemos un Dios, un Creador. Y Él quiere que aprendamos en la palabra de Dios lo que somos verdaderamente. Que conozcamos nuestro futuro, nuestro valor. Que podamos terminar como Pablo diciendo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mis hermanos, tenemos que estar recordando siempre lo que este libro significa. De este libro dependen nuestras vidas, y no solamente nuestras vidas, nuestra eternidad. Tenemos que recordar todo esto mientras estemos estudiando este libro. Y te invito a que estés orando por mí, por favor. Y que estemos orando por la iglesia para que Dios nos permita crecer en conocerle. Que nos permita brillar para Él en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que está en problemas muy complicados, mi hermano, porque están ignorando al Dios vivo. El mundo está agonizando, está en problemas. Va corriendo a su destrucción eterna. Y nos surge a nosotros, mis hermanos, nos surge entender a nuestro Salvador y darlo a conocer. Quisiera que nos pusiéramos de pie para terminar, por favor. Y con esto que acabamos de aprender y de leer, vamos a leer este salmo, Salmo 33:1. Y me gustaría que con todo tu corazón lo leyeras y lo saborearas, lo saborees, lo experimentes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese texto por sí solo necesita impactar tu vida. Dice el Salmo 33, que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarle. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas.
Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Checa, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama todo lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló, Salmo 33:6, y los cielos fueron creados. ¿Te das cuenta? Tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. 7. Les asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. 33:10. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. 12. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. 16. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. 18. Pero el Señor vela por los que le temen, aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Y Señor Jesucristo, en esta noche que nos has permitido